estamos con nuestro invitado especial, el que le va a enseñar a nadar a nada más Natalia Canato. ¡Qué privilegio, Natalia! Estoy hablando de Benjamin Hopkins. Hola, Benjamin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benja? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Súper. Él viene de entrenar. Les cuento que estuvo entrenando tempranito, pero él se puso las pilas y vino al programa. Y tiene hambre ahora, ¿verdad? Sí. Ponerle más agua al caldo, porque acá se fue a nadar y ¿sabes qué? El variedad que te da. Sí. Buenísimo. Bueno, sabemos que medallista, trajiste medalla ahora del sudamericano. Sí. Espectacular, nosotros felices contigo. Y bueno, contanos acerca de esto que tiene que ver ahora con la nueva pileta olímpica que tenemos, que sos uno de los campeones. Muchas noticias en el mundo de la natación. O sea, hace un par de semanas estuvimos en el sudamericano de natación que se llevó a cabo en Mar del Plata, en donde Paraguay por primera vez consiguió un tercer puesto en la general. Además de también medallas a nivel individual, en mi caso 2 medallas de oro y 3 de bronce. Significa que la natación paraguaya está creciendo muchísimo y ahora con la nueva inauguración de la piscina del BCP. Eso es lo bueno y quiero resaltar y darle un poco este dato a los televidentes. Este es la primera competencia fuerte que tenemos después de que la pileta ya está a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Y es un privilegio muy grande. Y vez pasada yo le decía al ministro Víctor Pecci, imagínate lo que es, 2 meses después de tener pileta ya nos subimos al podio, Argentina y Brasil nada más frente nuestro que ya por el target que vienen manejando. Que son de en acá línea, a un año ustedes están no primeros. querés la siguiente competencia. Vamos Muy bien, ahí están las medallas. ¿Cuántas medallas tenés? En total no sé, no, pero total no sé, a nivel así internacional. Pero en serio, él es súper modesto. ¿Sabes qué considera yo? ¿Sabes qué? ¿Cómo contaba mi medalla? Había el hilo cuando tenía. Pero bueno, espectacular. Vos te vas a la casa de Hawking y viste que siempre se pone por la puerta, así cuando abrís el ruidito, medallas. No, y el hermano también, lo peor de todo. Eso te digo, Por el viento, hermano. clic, por De todo. familia, es todo súper. Sí, esa fue la delegación que fue a Mar del Plata justamente, un equipo, una mezcla entre nadadores ya experimentados y jóvenes que están empezando a tener ese destaque a nivel internacional. Se prenden los jóvenes. Bueno, en ese equipo 14, 15 años aproximadamente. ¿Y los más grandes? Y en mi caso 28. Siento que por el calor la gente se prende mucho a la natación. No, digo, no. No, pero debería ser un país. En serio, los meses de verano es ¿verdad? Increíble cómo las personas se van a las piscinas. ¿Cómo uno se hace nadador primero? Pues yo probé en realidad y me pareció medio muy exigente, no me gustó tanto, ¿verdad? Porque fue exigente y ya dejaste entonces. Y ya dejé, pero realmente uno No, ve. así, Mario. No, pero no puede ser. Yo por eso no le digo nada, le dije, yo no sé ni flotar y se empezó a reír de mí. No, o sea, ¿cómo uno se engancha en la natación tenés como que empezar. deporte? No, y normalmente empiezan así, famoso en verano, qué sé yo, y los padres le llevan a empezar a refrescarse al comienzo. ¿En tu caso cómo fue así? Yo empecé de chico ya, yo nací en Colombia y mi mamá desde menos de 1 año de edad ya me llevaba a la playa, a la pileta, o sea que siempre estuve rodeado de agua, sí, en contacto con el agua. Pero normalmente los chicos empiezan desde bebés hasta 3, 4 años más o menos inician, ¿verdad? Pero eso no significa que una persona ya un poco mayor... Como Natu no pueda pues, iniciarse. claro, Ay. es que Sí, como es un deporte tan completo que se realiza... Un poco mayor y vos decís mi nombre, ¿qué te pasa, Ale? Pero vos podés empezar todavía nomás. Ay, no, No, no podés claro. ser así. Es que no hay edad para la natación. ¿Qué Yo me acuerdo- horario de entrenamiento vos tenés yo ahora mismo? Ahora mismo estoy entrenando de 7 de la mañana a 9:30. Sí. Y luego a las 14 a 16 el segundo entrenamiento de agua y luego la parte física posterior a eso. ¿Qué calidad? Sí. ¿Y fuera de Una natación tenés dedicación. otra actividad? ¿Estás en algo más o netamente y 100% a... Bueno, ahora este año, yo el año pasado terminé mi carrera universitaria, o sea, siempre estuve compaginando mis estudios con el deporte y este año ya dedicado 100% para llegar a Río 2016 en pleno estado. Sí, falta poco. Falta poco, falta poco. Obvio le vamos a alzar, Sí, Benjamín. Bueno, ¿y en dónde le vas a enseñar a Natu? ¿En la olímpica? Y podríamos empezar en una piletita. Una que es inflable. Podemos usar la inflable, ¿verdad? No, onda! no, pero es que yo no sé tu nivel. O sea. Allá hay una latona. Yo empecé así. ¿Viste? una latona. ¿Cómo es? Espera. Entonces, ¿cómo le enseñaría? No, lo primero Paso sería previo, claro, respiración. respiración. A ver, empezar a ¿cómo es la flotar. respiración del Yo tuve nadador? una frustración. Voy a ver, contar esto. a ver, contá, Yo cuando era contá, te chiquitita escuchamos. me llegué a ir como para practicar natación, ¿verdad? Vamos. Las Fuerzas Armadas. sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Viste con la tablita? Sí. Bueno,
Yo me iba con la tableta y frente mío estaba una señora que se iba muy despacio y yo no me di cuenta. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Viste que tengo que meter la cabeza? Sí. Y me impulso yo por la pared y así, te empujaba, ¿verdad? Y al empujarme, un metro después estaba la señora y le golpeé la planta de los pies, o sea, mi tablita por la planta de sus pies, ¿verdad? La señora se desmayó. ¿En O serio? sea, en teoría, No. de tanto que le dolió, en serio te digo, y nunca más me fui después. Natal. Tuve vergüenza. Traumática, ¿entendés? Yo no sé nadar y eso no es, yo no sé ni flotar. No, y eso es lo que pasa, a veces de repente uno tiene Saludo una a la mala señora. experiencia y ya no quiere ir a Saludos nada. a la histérica. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me se vino con todo! Con mi compañero se vino con todo. Pero está interesante esto. Así con Bueno. personas como yo que no saben ni flotar. Claro. ¿Cómo se comienza? ¿Cuánto tiempo puede Se aprender? puede, o sea, depende de cada uno también de la disponibilidad de tiempo que vos tengas, De Benjamín, Bueno, yo te dije que si se tira el agua en algún momento va a flotar. ¿verdad? También. Claro, Seguro, ¿te sí. das cuenta que está con todo? Bueno, respiración primero. Sí, respiración. ¿Cómo se respira? A ver, Bueno, Natalia, aprende ya. Estoy respirando. No. Los nadadores normalmente respiramos por la boca, soltamos por la nariz, al revés. Al Porque revés. uno- ¿Por qué eso, Lo que Benjamín? pasa Pasa que cuando vos respirás, entonces entra mayor cantidad de oxígeno por la boca. Entonces soltás por la boca entra más. sí. Además, y la locutora habla, hace lo contrario. Por la nariz, nariz, y tiene claro. que Y ahí salir. ya estamos medio estamos mal, mal, ¿viste? claro. No, pero o sea, Vamos se a puede hacer aprender. algo. Yo voy a mirar nomás. Voy a No, no, comentar. nada. hacelo un Vos vas a desafío. hacer el desafío, pero vamos a hacer otra piletita. Claro. Por Algo un poquito pequeño. más grande, nada que de un pelo pincho. Después va a ser tu culpa, vas a ser tapa popular, pero ni que ¿Qué profe te mandaron? No, pero te digo. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? Tengo mi práctica constante. ¿En cuánto Sí. tiempo voy a aprender a nadar? Y ¿Un bueno, mes? ponerle que te vas todos los días. Que no voy a aprender enseguida. Después ya le vemos a Natu compitiendo. ¿Por qué no? A los 16 te puedes estar nadando. Y ahí voy a contar una segunda experiencia, Flotando. que se rió de mí, porque eso hizo, ¿quién se rió de mí? Imagínense que Benjamín no te El ríes. primer día de entrenamiento ya te tiramos al agua, así que Lo más vale. Y así, Bueno, A ver qué tal. pero no Vamos a no solamente tiene que ver el entrenamiento, también la alimentación, como vos decís, los ejercicios. ¿Qué comes? ¿Cómo desayunas? Sí. ¿A qué Bueno. hora te levantás para entrenar a las 7 de la todo mañana? lo que la parte que yo le llamo entrenamiento invisible, porque prácticamente no se ve el tema de la alimentación, la parte psicológica, el sueño, ¿verdad? Son todos factores el que sueño es también importantísimo. Cuando estás para compitiendo ya a ese que nivel también, todo claro, importa, alto ¿verdad? rendimiento estoy hablando, Ahí ya, ¿verdad? claro, ahí ya no importa. Cada pequeño detalle hace una gran diferencia. Imagínate que si dormís 6 horas en comparación con 8 horas, o sea, el descanso también es muy importante, ayuda a la recuperación entre sesiones de entrenamiento, Sí, sí. la alimentación también, el periodo de, digamos, de 15 a 20 minutos posterior al entrenamiento, bueno, hay que suplementarse, consumir carbohidratos. Bueno, ¿verdad? ¿cómo desayunas? Quiero saber. Desayuno de los ¿Qué campeones. come? Bueno, normalmente avena, granola, con algún jugo. Pasa que, por ejemplo, Qué rico. los cereales, No, a mí me gusta. los cereales, digamos, Una fruta, No, ¿qué? también, Yo comería fruta. un platazo de fruta. fruta, jugos, La verdad. carbohidratos. Por algo ya no estamos. No, se nota pero- que Yo no estoy en A ver, estilo perrito. De todas maneras, yo quería hacer una consulta. Sí. Normalmente, la alta competencia en otros deportes deja consecuencias, por ejemplo, el fútbol, el tenis, ¿verdad? Donde Por las lesiones vos te por estás- las lesiones, sí. por la forma como se queda. Sin embargo, en la natación creo que no hay No, mucho pasa impacto, que digamos, ¿verdad? el agua. exactamente, en el agua el impacto es bajísimo en comparación con... Calambre lo que es el problema ahí, ¿verdad? No, y de repente, bueno, uno hablamos. tiene que estirar antes de entrar, y etcétera. Voy a Creo que es muy contar, recomendable el deporte, Sí. como deporte la natación, ¿verdad? Y no solo, o sea, para chicos, personas mayores también que tienen problemas respiratorios o problemas de columna, espalda. Acá también me es- dicen también que es el deporte, uno de los deportes más completos. Claro, Exactamente, porque más trabajas completo, todo, sí. todos los Más músculos. completo, sí. Ahora, Benjamín, hablar acerca de esto, o sea, vos decidiste ser deportista, decidiste por el deporte aquí en Paraguay, que de repente es un poco complicado hacerlo, y sin embargo vemos que te va bien, que estás trabajando y estás trayendo logros a nivel internacional. Digamos, ¿cuál es el desafío que vos como deportista seguís sintiendo o teniendo de ser deportista de alto nivel aquí en Paraguay? Pasa que yo también estuve un tiempo fuera del país Sí. y pude ver más o menos cómo se manejan, sobre todo en Europa. Y yo creo que en Europa ya está todo hecho.
Aquí en nuestro país hay Falta muchísimas mucho por cosas por hacer. Imagínate, ahora recién tenemos una piscina donde vamos a poder entrenar durante todo el año. Es diferente entrenar Es en una de diferente, 50 sí, que muy en diferente. dos piletas de 25. Sí, Es exactamente, diferente. muy diferente, porque hay competiciones que son exclusivamente en piscina 25. Y ¿verdad? honestamente, ¿qué tal estamos para arriba? Honestamente. Y como ves los resultados, o sea, hay chicos que, Auspicioso. sí, claro, que se están desarrollando, que están teniendo ese roce a nivel internacional que va a ayudar muchísimo. Ahora con la piscina, bueno, podemos planificar, bueno, no, los resultados no van a venir de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso, o sea que 5 o 6 años aproximadamente vamos a ver los resultados en 2020, ¿verdad? Río ya es muy cerca para ver esos resultados, Claro. pero ya dentro de 2020 más o menos, esos chicos que ahora están 15 y 6 años más o menos, ya van a entrenar durante todo el año en piscina de 50 y se pueden ver los resultados en 5 o 6 años. ¿Se dan cuenta que estamos hablando con uno de los elite acá en el deporte Qué paraguayo y bárbaro. sudamericano? ¿Qué paraguayo? Claro, No, y tú, sin que le- imagínate. Y sin que y mi profe. Claro. Sí que le molesta a la gente. Yo creo que la clave tuya y la de tu hermano también es esa, ¿no? Que en el exterior hayan tenido ese entrenamiento, porque no es lo mismo acá, pero en ningún aspecto. Y va lo mismo para otros atletas también. ¿Te acuerdas cuando teníamos a María Sí. Caballero acá? Es la misma cosa. Estamos hablando de personas que lastimosamente tienen que tener que ir afuera, tener esa formación, y ustedes mismos Pasa que hacen una ahora- especie de profesores también acá, porque Claro, aunque esa tengan es sus la instructores- idea, por ejemplo, es ahora, bueno, ahora que tenemos ya la infraestructura, Sí. es también capacitar a los profesionales, ¿verdad? Eso, Porque clarísimo. aparte de los entrenadores, bueno, como te dije, tenés un nutricionista, tenés un psicólogo y todos son enfocados a lo que es alto Psicólogo, vos sos rendimiento. Coach, claro, seguramente. No Sí, te vas a coach. ahogar. No, No no. te vas a ahogar. ¿Qué Bueno, te dice? ese es el error de que uno No, piensa, bueno, una competencia. psicología, bueno, se van porque están locos, ¿verdad? En cambio, un psicólogo deportivo te puede ayudar a mejorar tu rendimiento. Imagínate que vos, por ejemplo, tenés pánico a la hora de tirarte al agua. O sea, uno puede sacar ese pánico y convertirlo en algo, qué sé yo, que sea divertido ir a nadar. ¿entendés? Una pregunta tengo para Benjamín. ¿De qué club sos? Ay, ay, ay. Yo más por la selección. Zafó ya. ¡Vamos la cara! Yo ya sé que Va a ser sí. político. Ahí va a le ser- piqué. Va a ser político también. En el corte lo vamos a Le decir. veo una franja y no sé por qué. Tenemos que despedirle. Muchísimas gracias. Tú vas a comer con nosotros, ¿verdad? Sí, voy a aprovechar. Porque, Ah. tío Edu ya preparó un plato especial para vos, tío Edu. Sí. Me pongo celosa. Ah, Vale, bueno, ya perfecto. está. Bueno, en el bloque de cocina te esperamos. Gracias. Gracias, Y bueno, el muchísimas desafío está hecho, Natalia. bien. Sí. ¿Cuándo empezamos entonces? ¿A qué? Es tu lunes. Pero no es el lunes. Natalia, No, ¿dónde no, se- no, no, no. No,